Efesios 5:21, un capítulo antes, unos versículos antes, dice: sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Esto de sometimiento es un mandamiento que se le da a todos los cristianos, no es para los que no lo son. El sometimiento cristiano es lo que diferencia a un cristiano de uno que no lo es. Todos nos sometemos a alguien de alguna u otra forma. Sometimiento es un mandato que inicia con el andar sabiamente, como dice Pablo mismo allí en Efesios 5:15. Andar hace referencia a andar en el Espíritu. Noten ahí el versículo 15. Dice: por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios. 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Andad sabiamente es andar en el Espíritu. Y las personas que andan llenas del Espíritu Santo son las que se pueden someter. Y Pablo nos anima a andar sabiamente sometiéndonos. Y hoy veremos el segundo de estos tres pares de sometimientos que encontramos en los textos desde el capítulo 5, versículo 22 hasta el capítulo 6. Y el primero de ellos, si lo recuerdan, es que las esposas estén sometidas a sus maridos. Y el segundo se refiere a los hijos y padres. Y en unos domingos veremos el tercero. Pero por ahora enfoquémonos en este segundo par, en el matrimonio, en el mandamiento, a obedecer esta relación de padres e hijos. Y es importante que tenga en cuenta estos mandamientos, porque al final es a Dios a quien le da cuentas, no es a la persona a la que se somete. Ya sea que obedezca a su esposo o al padre si es hijo, al final es a Dios al quien obedece. Y si observa en detalle ese versículo 1, verá que hay un mandato que se expresa con un verbo en imperativo, obedeced. Luego se da la magnitud y además se presenta la motivación. El mandato, noten ahí en el versículo, es: hijos, obedecer a vuestros padres. La magnitud es en el Señor y la motivación es porque esto es justo. Y hoy, al analizar este texto, es muy importante que tenga en cuenta que esto es solo una ilustración de lo que vemos en el versículo 5:18, de estar llenos del Espíritu, sed llenos del Espíritu. Y de una forma secundaria de sometiéndose unos a otros en el temor de Cristo, Efesios 5:21. Entonces la clave para entender estos versículos es mantener ese sed llenos del Espíritu Santo desde el versículo 18 para todos estos textos. Por eso debe mantenerlo en cuenta. Debe tenerlo en cuenta en todo momento mientras analizamos lo que vamos a decir. Y estas serían entonces algunas manifestaciones o ilustraciones de ser llenos del Espíritu. El 6:1 es una ilustración de cómo se vive la vida cristiana, cómo viven los hombres y las mujeres cristianas que están llenas del Espíritu. Y tiene que tener en cuenta que esto no es como una lista de cosas para hacer, para mostrarse que es moral o que es una persona de mucha ética. Por el contrario, es una consecuencia de la llenura del Espíritu. El apóstol quiere que le quede claro que la vida cristiana es una vida completamente nueva al lado del Espíritu, completamente diferente a esa vida natural y entregada a las cosas del mundo. Pablo se preocupa entonces principalmente por contrastar esta nueva vida con la vieja vida pagana, con esta vida que estaban viviendo estas personas en el pasado, antes de su conversión. Y esa es virtualmente la diferencia entre un hombre que está embriagado y un hombre que está lleno del Espíritu de Dios. Y enfatizo que lo que tenemos acá no es
moral ni ética. No es pura, mera moralidad o ética. Esta es aplicación de la doctrina y la verdad cristiana. El apóstol, habiendo elaborado su principio en términos de esposos y esposas, ahora procede a hacer lo mismo en términos de relaciones familiares, dentro de la familia, dentro del núcleo familiar, especialmente entre padres e hijos, y luego hijos y padres, veremos los dos. Y estoy seguro de que usted, como yo, está de acuerdo en que este tema es tremendamente importante en este momento. Vivimos en un mundo que está siendo testigo de un colapso alarmante en materia de disciplina. Solo basta con ver cómo los padres son negligentes en disciplinar a sus hijos y el resultado que eso trae. Y de esto vamos a hablar después, no todavía, vamos a hablar después. Pero hoy hay algo muy grave y que es lo que nos tiene acá. Es cómo los hijos son desafiantes a toda autoridad y aún más a la autoridad de los padres. Hay ausencia de normas, o hay normas pero no se siguen. Hay jerarquías pero no se siguen. Hay autoridad pero nadie quiere obedecer a la autoridad. Hay un gobierno pero en su mayoría no quieren someterse. Hay una ruptura en la disciplina en todas las unidades fundamentales de la vida. Y así es el matrimonio y así son las relaciones en casa. En el pasado existían ciertas normas y reglas que estaban más o menos establecidas. Hoy no solamente están siendo cuestionadas, sino que están siendo ridiculizadas y desechadas. Y esto desde las organizaciones, los centros educativos, inclusive dentro de las mismas casas. La formación ha cambiado y al parecer no hay un regreso pronto a los estándares bíblicos. No hay duda de que estamos viviendo una época en la que se está fermentando una mala forma de sociedad. Se está malogrando, se está corrompiendo y más o menos se está dañando todo lo que conocemos. Solo basta con ver cómo la gente se refiere al gobierno o cómo se opone al gobierno de forma violenta. Solo basta ver a los hijos tratando a sus padres como un trapo viejo o cómo las esposas se han empoderado del rol del marido. Y simplemente estoy diciendo algo que usted ya está de acuerdo, porque es evidente, es lo que vemos. Sea cristiano o no, podemos decir que en muchos sentidos estamos cara a cara con un colapso de la civilización, un colapso de la sociedad. Nosotros con mi esposa pasamos muchos años por fuera de Colombia y es impresionante ver cómo cambia una sociedad a través del tiempo, para mal. No que las otras sociedades sean buenas, no estoy diciendo eso, pero solo pasar un tiempo y regresar evidencia la degradación de los valores de una sociedad. No está mejorando como alguno pensaría, nada de esto, es peor que antes. Nos encontramos en medio de una anarquía. Hoy no hay respeto por las autoridades, no hay respeto por los padres y es evidente en esa relación interna, en la relación con los padres. Sé que gran parte de lo que estamos presenciando es probablemente una reacción contraria a los padres y abuelos que fueron legalistas, duros, severos y crueles en muchas ocasiones. Pero eso no significa que debemos mover el péndulo hasta el otro lado. Y esa rebeldía está llevando a un colapso en todo el asunto de disciplina, la ley y el orden. Y esto solo se puede remediar con un avivamiento. No solo un cambio de unos pocos, sino de toda la sociedad. Y eso ha sucedido en varios momentos en la historia. Nos hemos encontrado en esto en varios momentos de nuestra historia, de nuestra civilización. Y hay que orar entonces por ese avivamiento. Hay varios de estos avivamientos en las Escrituras. Jonás, por ejemplo, predicó un día y un pueblo pagano como Nínive se convirtieron. Todos se convirtieron. Los directivos y todas las personas, los gobernadores y todos se convirtieron cuando Jonás hizo esto. Cuando estuvo Jesús y los apóstoles, ellos predicaron y fueron muchos transformados durante sus días. El libro de Hechos es un recuento de cómo se iba transformando más y más y las cantidades de personas crecían. Claro, algunos de ellos más tarde
volvieron a sus viejas maneras de vivir, y por esto es que Pablo les escribe unas cartas. Por ejemplo, en la iglesia de Roma, a los romanos, después de su plantación, que al parecer se da después de Hechos 2, en Hechos 2 hay un grupo de personas, de romanos que están visitando allí, viajeros de Roma, dice Hechos 2:10, tanto judíos como prosélitos, escuchan el evangelio, y como son viajeros, ellos regresan probablemente a Roma, y después de que regresan, plantan una iglesia allí. Y los romanos reciben la carta que Pablo escribe unos 25 años después de su plantación. Y Pablo les dice a los romanos que tengan en cuenta el evangelio, que no lo olviden, que se encuentran con algunos que son incrédulos. Por eso prediquen el evangelio. Desde el capítulo 1 se los está diciendo, para fortalecerles. Él lo dice, para animarles. Y les dice de los incrédulos, dice de ellos, dice, y Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Capítulo 1, versículo 28. En el 29, Romanos dice, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad, son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, y escuchen esto, desobedientes a los padres. Mire con quién pone Pablo a los desobedientes a los padres. Esto no es algo sencillo, esto no es algo pequeño, esto es algo gordo. Él lo está poniendo con los inventores de lo malo, aborrecedores de Dios, detractores, y noten lo que dice más adelante. Sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales aunque conocen el decreto de Dios, que los que los practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino también dan su aprobación a los que las practican. Y el mismo Pablo vuelve y escribe a Timoteo. Timoteo se encontraba hacía 4 años en la iglesia de Éfeso. En 2 de Timoteo 3:1 le dice, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, y noten otra vez, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenadores, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. A tales evita, porque entre ellos están los que se meten en las casas y llevan cautivas a mujercillas, cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones, siempre aprendiendo, pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Aquí está Pablo otra vez poniendo a los desobedientes en medio de todos estos. Es impresionante. Y aquí está diciendo de los tiempos futuros, en el versículo 1 del 3:1, 2:3:1, 2 de Timoteo 3:1, en los últimos días, como si estuviéramos en estos últimos días. En ambos casos, sin embargo, el apóstol recuerda que en un momento de apostasía, en un momento de grosera impiedad e irreligión, cuando los cimientos mismos están temblando, una de las manifestaciones más sorprendentes de la anarquía es la desobediencia a los padres. Por eso Pablo escogió este tema en su carta, porque la desobediencia a los padres es una malvada impiedad grotesca. Y él quiere que a todos les quede claro esta maldad. Y por el contrario, la obediencia a los padres es una manifestación de la llenura del Espíritu. Por eso es que tenemos una sociedad llena de inseguridad, de desacato a las autoridades, de rebeldía, de rechazo a las instituciones, con leyes hechas por hombres y no siguiendo los patrones bíblicos. ¿Cuándo aprenderán? ¿Cuándo aprenderán por estos días los gobernantes o los que ofrecen hoy día, los candidatos que están ofreciendo seguridad al pueblo colombiano, de que eso solamente se logra solo si están llenos del Espíritu? La impiedad, la falta de moralidad, el comportamiento decente, solo se dan cuando ese llenado del Espíritu es generalizado. Y debemos recordar que la ira de Dios, como dice Pablo en Romanos 1:8, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres.
Es decir, que los desobedientes están expuestos a la ira de Dios. La impiedad siempre recibirá la justa ira de Dios. Pero la tragedia es que el gobierno, independientemente del partido político que esté en el poder, todos están gobernados por la psicología moderna, en lugar de las Escrituras. Todos ellos están convencidos de que pueden lidiar con la injusticia directamente, pero eso es imposible. La injusticia es siempre el resultado de la impiedad y la única esperanza de recuperar cualquier medida de justicia en la vida es tener un avivamiento. Eso es precisamente lo que el apóstol está diciendo a los efesios y a nosotros mismos. No vamos a vivir en un país con valores morales a menos de que haya un despertar. Y no le estoy hablando a los incrédulos, es para todos, es para usted también que ha creído, que dice que es creyente. Todos necesitamos esta exhortación. Esto porque el diablo a menudo viene en este punto y de la manera más sutil trata de desviarlos y muchos se dejan llevar. La instrucción del apóstol en estos textos de Efesios es para ellos que son creyentes, es para usted que dice ser creyente, no es para los otros, es para usted que es hijo, que es padre de hijos. Y debo decirles que les está hablando a los hijos, no a los bebés. No es para los niños que tenemos en las escuelas dominicales esta mañana, allá arriba en el tercero y en el segundo piso. No es para ellos, no es para la guardería, es para los hijos que pueden entender este mandamiento y que pueden inclusive ser en este momento ya adultos. Los que son hijos y que todavía viven en casa, es para usted. Y de pasada, para usted que enseña a sus hijos a obedecer. De hecho, es para todos porque se es hijo mientras los padres estén vivos. Si no, se es huérfano. ¿Sí o no? Pero mientras tenga padres y entienda lo que digo, esta enseñanza es para usted. Si ya no tiene padre o sus hijos ya no viven con usted, es abuelo o abuela, entonces para usted también, porque está en esa relación, debe conocer estas verdades. Lo que quiero decir con esto es que es para todos. Notemos entonces a la luz de estas cosas cómo el apóstol presenta el asunto. Comienza usando el mismo principio que usó en el caso de la relación matrimonial y ahora lo hace con los hijos. Es decir, comienza con los que están bajo obediencia. Son los hijos los que obedecen. No es al contrario. A veces, en algunas casas, son los hijos los que dicen lo que se hace. Pero ellos son los que están llamados a obedecer. Pablo sigue el mismo patrón del 5:22. Comienza con las esposas y luego pasa a los maridos. Aquí comienza con los hijos y luego le va a hablar a los padres. Y acá, como dice el apóstol, está ilustrando este punto fundamental que ya vimos. Sometiéndoos unos a otros en el temor del Señor. Y ese versículo 1, entonces vemos primero el mandamiento, la magnitud y la motivación a la obediencia. El mandamiento es: hijos, obedezcan a sus padres. Si está tomando notas, esa es la primera característica de la obediencia, es un mandamiento. Entender que en la relación de los hijos hacia los padres, el mandamiento es a obedecer. Hijos, obedezcan a vuestros padres. Y noten la palabra hijos. Indica que Pablo hace un llamamiento directo a los hijos de las familias de la iglesia en Éfeso. Ellos son los que están escuchando, son los que están, a ellos se les está leyendo esta carta. Entonces, si es a ellos a los que se les lee, ellos deben tener entendimiento de lo que están escuchando. Eso no significa significa necesariamente que deben tener edad suficiente para entenderlo. Pueden ser inclusive mayores que todavía están viviendo en la casa. Lo que es cierto es que no son bebés. Lo que sí es cierto es que son hijos que pueden entender. Si quiere ponerle una edad, podemos decir de 11 en adelante. No sé si 10 también, pero de 11 en adelante. Pero si usted tiene 40 y todavía vive en casa con sus padres, es para usted este mandamiento.
Y ese término hijos en el original es tecos. Y esa palabra muestra una relación cercana con el Padre. Más que la otra palabra que también se utiliza para hijos, nios, que es esa otra palabra también se utiliza, pero esta tecos es más cercana. Y es una palabra que implica una relación de dependencia del progenitor. Son hijos dependientes de los padres. Pablo sin duda tenía en mente a los hijos dependientes de los padres que son lo suficientemente mayores para entender y ejercer un libre albedrío, es decir, todos aquellos que están bajo la sombra de la casa. De esta forma, los hijos son instruidos a obedecer a ambos padres, no solamente a uno, porque la palabra que se utiliza es plural, es padres, porque es a los dos que se obedece. Algunos quieren obedecer solamente a uno, a la madre o al padre. Si la madre no está, entonces a nadie obedece, o al contrario. Pero el término significa obedecer. ¿Obedecer qué significa? Seguir a, estar sujeto a. Simplemente, si lo quiere poner en palabras sencillas, es hacer lo que se le dice. Eso es obedecer. Llevar a cabo las órdenes que alguien da. Un padre cristiano, de forma jocosa, un día me dijo que en su casa ni el perro le hace caso. No sé si es verdad en su caso, pero sé de muchos casos en los que es así, que sí es verdad, que el esposo es un cero a la izquierda para su esposa y para sus hijos. Primera de Pedro 3:5 al 6 dice, se les dice a las esposas que estén sujetas a sus maridos, ilustrado por Sara obedeciendo a su marido Abraham. De la misma forma, los hijos deben obedecer a sus padres. Aunque no se indique en este texto, el mejor modelo de obediencia que puede ver los hijos es la obediencia de sus mismos padres. Ver esa obediencia en acción. Al ver a sus mismos padres cristianos que son obedientes al Señor, si quiere enseñarles obediencia, obedezca usted mismo. Por amor de su nombre, como dice Romanos 1:5. Obedezca de corazón a aquella forma de doctrina a la que fuisteis entregados, Romanos 6:17. Obedezca al Evangelio, Romanos 10:16. Obedezca en palabra y en obra, Romanos 15:18. Sea obediente para lo malo e inocente, para lo bueno e inocente para lo malo, Romanos 16:19. Sea obediente a la fe, Romanos 16:26. Ponga todo pensamiento en cautiverio a la obediencia a Cristo, 2 Corintios 10:5. Obedezca no solo en presencia, sino también en ausencia, Filipenses 2:12. Obedezca al Evangelio de nuestro Señor Jesús, 2 Tesalonicenses 1:8. Y si alguno no obedece nuestra enseñanza en esta carta señalada tal, y no os asociéis con él para que se avergüence, 2 Tesalonicenses 3:14. Las Escrituras están llenas de instrucciones a la obediencia. Y para enseñar a sus hijos obediencia es que usted mismo sea obediente. Pero ya hablaremos de esto, ya me voy a ocupar de los padres. En el versículo 1, ahora estamos hablándole a los hijos. En el versículo 1, el verbo obedecer lo encontramos conjugado de una forma que enfatiza que la obediencia es una acción continua. No es que obedece hoy y mañana ya no obedece. Siempre obedece y ya está. Hijos, obedezcan a sus padres. Y ahora la magnitud en el Señor. La segunda característica, la magnitud. La frase en el Señor no se refiere a Dios, sino a Cristo el Señor. Y esto lo sabemos por el contexto en los versículos anteriores. En este contexto, el principio parecería que el mandato es a obedecer a unos padres que son creyentes, que se aplica solamente a hijos cuyos padres son creyentes. Sin embargo, la frase en el Señor califica al verbo obedecer, y el verbo obedecer es hijos obedezcan, y si deben obedecer, entonces deben obedecer en el Señor. Esa es la magnitud. Así debe ser la obediencia. No solo se obedece a los padres con una obediencia sumisa a ellos, es en el Señor, y allí se está mostrando la magnitud, es decir, que debe obedecerle porque Dios ha puesto a sus padres como agentes
sobre ellos. Debe obedecer a los padres como si estuvieran obedeciendo al mismo Jesucristo. Y como dice Oseas, quien es sabio que entienda estas cosas, quien es prudente que las comprenda, porque rectos son los caminos del Señor y los justos andarán por ellos, pero los transgresores tropezarán en ellos. Oseas 14:9. Esa es la magnitud de la obediencia. El razonamiento detrás de la obediencia es simplemente esta manera que Dios lo diseñó y es la manera que Dios lo requiere. Esta es la medida, la forma, la magnitud, la grandeza es en el Señor. Esto lo hemos repetido en un versículo paralelo en Colosenses 3:20, donde se ordena a los hijos de esta forma. Dice, hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Por lo tanto, si lo notan, no hay límites de la obediencia. Nadie está diciendo en qué debe obedecer. Obedezca estas cosas y estas no. Está diciendo, sean obedientes. Obedezca y ya está. Porque esto es agradable al Señor. Esa es la forma, esa es la magnitud. El verbo obedecer es activo y esto demuestra una responsabilidad de los hijos. Es la responsabilidad de los hijos de obedecer. Los hijos son personas morales libres, pero deben llevar esta instrucción que Dios les está dando en sus casas. En el Antiguo Testamento se menciona con frecuencia el deber de los hijos de obedecer a sus padres. El quinto mandamiento de Éxodo 20, que encontramos en Éxodo 20:12 y Deuteronomio 15:16, se manda a los hijos que honren a sus padres. Y estos dos versículos que siguen en Efesios 6, el versículo 2 y el versículo 3, hace cita de estos textos. Y ya los veremos en detalle. Pero para soportar lo que digo y la importancia de que es la obediencia, la ley mosaica establece específicamente que un hijo que golpea o maldice a un padre debe ser ejecutado. Si fuera hoy, con esta ley, ¿a cuántos no ejecutarían? Lo más probable es que Pablo en Efesios se esté dirigiendo a aquellos que todavía estaban en casa, aquellos hijos dependientes, pero lo suficientemente mayores para entender. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Y ahora la tercera característica, porque esto es justo. Ya vimos el mandamiento, la magnitud, ahora la motivación, porque esto es justo, Efesios 6:1. Es lo correcto ante el Señor. Colosenses 3:20 dice un poco más explícitamente, porque esto es agradable al Señor. La conjunción porque introduce esa razón, esa motivación para la obediencia. Y el adjetivo justo del 6:1 se usa tanto para el carácter justo de Dios como el carácter justo de Cristo, así como una persona que es justa, buena o justa. Una persona justa, buena, justa, lo mismo. La palabra puede usarse a lo que ha sido declarado como correcto o apropiado en Colosenses 4:1. Amos, tratar con justicia y equidad a vuestros siervos. Los amos tratan a sus esclavos con lo que es correcto y justo. Pablo en Filipenses 1:7 dice, es justo que yo sienta esto acerca de vosotros, porque os llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en mi defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia. Es justo que Pablo se regocijara de los filipenses porque él sabía de ellos. ¿Y recuerdan a Jesucristo? Hablándole a los trabajadores de un hombre que salió a buscar unos trabajadores y vio a unos parados en la plaza, otros estaban sin trabajo, y a esto les dijo, y también vosotros a la viña, y les daré lo que es justo, y ellos fueron. Aunque algunos piensan que esto justo en el contexto actual se refiere a la justicia del mandamiento de Dios, encaja más naturalmente con la idea de lo que es correcto, de lo que es apropiado, que es correcto y apropiado que los hijos obedezcan a los padres. Este concepto se apoya bíblicamente con el contexto, con el mismo versículo que sigue, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. En última instancia,
Uno solo puede juzgar lo que está bien o lo que está mal a la luz de la propia justicia de Dios. Y es lo que les está pidiendo, que sean obedientes. Eso es lo que está pidiendo Dios. Las acciones de Dios siempre son justas, los mandamientos de Dios son siempre correctos. Bueno, resumamos un poco lo que he dicho. El mandamiento es que los hijos deben obedecer a sus padres. Y la palabra obedecer no es simplemente escuchar, sino escuchar con la intención de obedecer, de ponerse bajo su autoridad, reconocer su posición de sumisión y ponerla en práctica. Se obedece en el Señor porque es bueno, porque es agradable a Él. ¿Y cómo se ve? ¿Cómo se ve esto de la obediencia en la vida real? En la vida de nosotros. Bien, la obediencia no es una obediencia mecánica, no es a regañadientes, eso sería ser legalistas, es seguir la ley y no el espíritu. Eso es lo que nuestro Señor condenó tan fuertemente con los fariseos. No, deben observar el espíritu por encima de todo y tener, por supuesto, las leyes, la letra para seguirla, llenos del espíritu. Los hijos deben de esa forma reverenciar y respetar a sus padres. Deben darse cuenta de la posición baja que tienen y deben regocijarse de esa posición. Debe considerarlo como un gran privilegio y por lo tanto deben hacer todo lo posible por mostrar siempre esta reverencia y este respeto en cada una de sus acciones. El llamado del apóstol implica que los hijos cristianos deben mostrar esto ante todo para mostrar ese contraste con los hijos impíos que generalmente nunca muestran reverencia hacia los padres. Inclusive dicen, ¿por qué le debo obedecer? Deme una razón, preguntan los hijos de los impíos. Deme una razón para yo obedecer. ¿Razones? Las razones es que yo le estoy dando una orden de obedecer. ¿Por qué debería obedecer? Dicen ellos. Muchos consideran a sus padres inclusive como estorbos y hablan de ellos irrespetuosamente. Se justifican a sí mismos y proclaman sus propios derechos. Esto estaba sucediendo en esa sociedad pagana en la que Pablo le escribe a los efesios. Pero está sucediendo igual en la sociedad pagana que nos rodea en este momento. Solo basta ver cómo algunos de los hijos se comportan con sus padres como si ellos mismos fueran la ley. Y no hablo de los incrédulos, de creyentes. Actúan como si ellos fueran los que más saben del asunto, como si fueran los expertos y no son expertos de nada. Y lo peor es que muchos ven esta rebeldía como madurez, madurando a una edad temprana. No existe tal cosa, eso es, por supuesto, eso es inmadurez. Lo que pasa es que el mundo está cambiando y la mentalidad y la perspectiva de esta relación padres e hijos está llevando inclusive a la agresividad. Y esto lleva solamente a un fracaso social. Y esto pasa cuando estas relaciones deberían estar siendo gobernadas por los principios y las enseñanzas bíblicas. Uno oye hablar de esto por todas partes. Jóvenes que hablan irrespetuosamente a sus padres, que les miran irrespetuosamente, se burlan de todo lo que dicen y sacan a flote sus derechos. Recuerdo un hombre, haciendo un chiste de esto, cuenta que un hijo obediente lo mandó al colegio. Y los niños en el colegio le dijeron a su hijo que desobedeciera, que obedecer era de los antiguos. Y un día el padre le pide que recoja los platos y el niño dice, no quiero. ¿Cómo no quiero? Los recoge. Y el niño dice, no quiero. Mis amigos en el colegio no los recogen. Entonces, muy bien, dice el padre, saca la correa y lo corrigen. La mañana siguiente, los amigos le preguntan, ¿cómo le fue? Y él les contó la pela que le dieron. Y ellos le dijeron que si le van a castigar, lo que debe hacer es amenazarlos con llamar al bienestar familiar. Y así hizo. Al otro día, con lo mismo, no obedeció y el padre se dispone a corregirlo y el muchacho le dice, voy a llamar al bienestar familiar. Y el padre le dice, muy bien, lo puede llamar, pero ellos van a demorar al menos una hora en llegar acá. En ese tiempo lo voy a corregir. Esto es un chiste, pero aprendan, es lo que aprenden en el colegio.
Y fuera de chiste, yo les digo que una de las manifestaciones más feas de la pecaminosidad y la anarquía de esta era presente es la desobediencia a los padres. No hay excusa para la desobediencia. Bueno, hay una solamente, una única excepción para no obedecer, y es cuando la orden es contraria a un mandato de Dios. Y esto es igual para los mandamientos que se dan o que dan los esposos a las esposas o los amos a los siervos o los jefes en el lugar de trabajo a los que allí trabajan. Hemos de obedecer a Dios antes que a los hombres, pero inclusive que no vaya a obedecer, esa negativa de no cumplir la orden debe ser expresada con humildad y respeto. Esto para que se den cuenta de la motivación de esa no obediencia, que es una motivación pura y responsable. No solo por una mera resistencia rebelde a la autoridad de sus padres. La única excepción para no obedecer debe ser regida por la conciencia, pero una conciencia informada por las Escrituras. Si es algo de gusto, algo de preferencia, algo de inclinación, lo que está en juego, debe obedecer. Debe poner eso de lado y seguir la instrucción paternal. Yo les digo que la obediencia, además de todo esto, debe ser puntual, al momento de que la orden es expresada. En ese instante debe ser cumplida. Una vergüenza para el hijo que una madre o un padre necesite repetir la instrucción. De hecho, debería anticiparse a las directrices y sin tener que oír la orden ya hacerlo. Una obediencia que se demora pierde toda su gloria. Y la obediencia debe hacerse con gozo. Si la obediencia se practica a regañadientes no es ninguna virtud. Obedecer bajo coacción o cumplida con una mala disposición es pura rebelión. Obedecer está mal de esa forma. Está mal porque se está vistiendo de santidad en el interior, o se está vistiendo de santidad, en el exterior, cuando el interior está todo podrido. Un hijo que se retira de la presencia de sus padres refunfuñando o malhumorado o enojado es un espectáculo de los más grotescos. La obediencia debe hacerse negándose a sí mismo. Debe dejar de lado su propia voluntad, sacrificar sus propias predilecciones y realizar acciones que son difíciles, así como las que son fáciles. Cuando alguien en el ejército recibe una orden, aunque esté disfrutando en ese momento de la comodidad de su casa, obedece, tiene que salir, tiene que obedecer sin vacilar, no hay otra opción. Los hijos entonces, como el soldado, deben gozarse en ese deber de obedecer. Y esta obediencia se da cuando los padres están presentes como cuando están ausentes. Recuerdo las fiestas que hacían nuestros vecinos cuando los padres salían de fin de semana. Traían un poco de gente, un grupo grande el fin de semana, por todo el fin de semana, muchachos entre 15 y 20 años, había licor, había de todo en esa casa. Eso no lo aprobaban los padres. Y eso es desobediencia, porque en la semana no hacían eso. Nadie se los permitía, pero en el fin de semana, cuando ellos se iban, armaban esta zafarrancho. Ustedes, hijos, deben detestar la vileza y aborrecer la maldad de poner sus propios deseos por encima de la obediencia. Y por el contrario, obedecer las órdenes de sus padres. La hipocresía es detestable. Siempre actúe basándose en estos principios, que sea suficiente para usted saber cuál es la voluntad de sus padres para asegurar la obediencia inmediata. En cada familia cristiana debe haber orden, control, autoridad, subordinación, un sistema de disciplina, recompensa y castigo. Y los hijos deben someterse, sujetarse a eso. Si en alguna ocasión no se comporta de manera correcta, es susceptible al castigo y debe aceptarlo con paciencia y no enfurecerse ni resistirse. En caso de hijos mayores, para un padre es doloroso no solo ver
o tener que reprochar a tales hijos, sino es terrible la angustia por su indiferencia. Algunos hijos responden con una sonrisa desdeñosa, murmuraciones malhumoradas o respuestas insolentes. Esa conducta es aún más culposa, porque el culpable ha llegado a una edad cuando se supone que ha madurado, y no ha madurado. Y debo decir que las riendas de la disciplina no se deben aflojar, ya si sea un hijo pequeño o adulto. Por lo tanto, si el hijo comete un error que merece reprensión, no cometa otro error no corrigiéndolo. Qué sublime y sencilla e impresionante es la respuesta de un muchacho cuando los amigos le dicen que tome algo de sus padres en su ausencia, que está prohibido tocar, y ellos lo animan porque no están presentes, pero él responde, es cierto, no están presentes, pero Dios y mi conciencia sí están presentes. Qué buen ejemplo, ese es un ejemplo a imitar. Obedecer significa cumplir las órdenes establecidas para mantener el orden familiar. Es caminar en el Espíritu, es estar llenos del Espíritu, y eso es parte de someternos unos a otros. Cuando ve una familia en donde todo funciona bien, es porque algunos piensan que han dejado las cosas a la suerte y por eso les ha tocado una familia sin problemas. Es que son unos suertudos porque en su familia no les pasó nada. Pero las familias no funcionan bien porque no tienen reglas, funcionan bien porque tienen las reglas instauradas. Hay un tiempo para cada cosa y cada cosa a su tiempo. Las comidas, las oraciones, la hora de acostarse, la hora de levantarse, la hora de salir, la hora de regresar. Todo está determinado y es el objetivo de cada miembro de someterse a esas reglas. Puede que los hijos estén mayores, pero igualmente tienen que someterse a estas normas. Si hay un padre que dice, mi hijo está viviendo conmigo, está en la universidad y dice, mi hora de entrada es 10 de la noche, esa es la hora. Ya está, no hay más, esa es la hora de entrada. Si llega después está desobedeciendo. Su edad, de hecho, en sí mismo es una razón para someterse porque supone madurez y juicio para recibir esa obligación moral. Puede que algunos piensen que las reglas son demasiado estrictas, pero si el padre y la madre las establecieron, debe someterse mientras viva bajo la sombra de la casa. Y solo, para darles un ejemplo, hasta dónde llega la autoridad de los padres, ellos deciden quiénes son los que pueden visitar. Ellos deciden las amistades, cuáles deben ser las diversiones, si están listos para tener una relación con alguien del sexo opuesto, qué leen, qué ven en la televisión. Inclusive, ellos hacen parte de lo que el hijo debería estudiar. Ellos son los consejeros naturales y sus consejos deben recibirse con una reverencia piadosa. Los jóvenes todavía no han andado por las sendas de la vida y no conocen las curvas, los peligros y las dificultades. Los padres sí. Los hijos, y les digo a los hijos, no tengan secretos con sus padres, consulte con ellos, especialmente en temas de vocación, de matrimonio. Y en temas de vocación, piensen en esto, si son ellos los que pagan, pues usted simplemente obedece, ¿no? Estudia lo que ellos le dicen, ellos son los que están poniendo el dinero. Y en temas de matrimonio hay varios ejemplos en las Escrituras de la deferencia prestada a los padres. Isaac y Jacob dejan la elección a sus padres de su esposa. Ruth se deja guiar por Noemí. Ismael pidió a su padre consejo. Sansón buscó el consentimiento de sus padres. Hoy casi nadie pide la sabiduría de los padres en esto del matrimonio. La verdad es esta: los hijos pueden escoger sus carreras y sus esposas, pero deben escogerlas con sus padres, con ellos. Traer la persona a la casa y preguntarle a sus padres qué les parece. Eso es lo primero. Y si ellos dicen que no, pues no. Ya está, es sencillo. No es tan sencillo, pero es lo que hay que hacer.
Es posible, y es una realidad, que los que han pasado más tiempo en la tierra vean cosas más allá que los hijos. Mis hermanos hijos, deben en todo momento su fe y conducta ser congruente, ser evidente y amable con lo que ordenan los padres. Y si esto hace, que la gracia de Dios Todopoderoso le ayude. Ahora le digo, si usted no es creyente, nada de lo que he dicho es para usted. Debe estar lleno del Espíritu Santo para poder someterse a ese mandato de obediencia en las casas. No que no deseamos que todos obedezcan, es lo que deseamos, que todos los hijos sean obedientes, pero les va a costar mucho trabajo porque no son todavía, no están ahí. Mientras no sea creyente, es imposible. Por eso les animo a hijos que no son, y padres que prediquen el Evangelio a sus hijos, y a los hijos que crean para poder recibir todas las instrucciones que tenemos en las Escrituras. De otra forma, lo único que le puedo dar a un incrédulo es el Evangelio. Yo no le puedo hablar de que viva una vida perfecta en casa, de que haga esto, haga lo otro, eso es hipocresía. A el incrédulo le decimos, arrepiéntase y crea en el Evangelio. Hay un Dios que es perfecto, que espera que usted sea perfecto, y como no lo es, necesita de Cristo, y Cristo es el único que puede rociar esa sangre, y de esa forma es la manera que Dios le puede ver justo. De otra forma está condenado. Crea en el Evangelio. Vamos a orar. Padre, hoy te pedimos que todas estas enseñanzas las podamos poner en práctica en estos corazones rebeldes, desobedientes. Señor, ayúdanos a que a cada uno de nuestros hijos, a cada una de las personas que ha escuchado en este momento en medio de nosotros, que tú les des ese deseo de obedecer, que tú pongas ese corazón transformado a entregar su vida obedeciendo tu palabra, y tu palabra es obedecer a aquellos que tú has puesto encima de ellos y de nosotros como hijos. Te pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén.